Hey, el Club de las Suricatas es un canal que, como diría nuestro amigo Ernesto de Despellejando Noticias, siempre es de puertas abiertas. Siempre estamos ahí un montón de gente. Eh, o bien sea las cuatro suricatas, o tres, o cinco, dependiendo de las posibilidades de cada una de nosotras, o bien con todos esos suricatos que se han convertido en parte de nuestra gran familia suricatera, en las que todos hablamos del tema que sea y nos vamos de una cosa a la otra que da gusto. Bueno, hoy me estoy tomando la libertad de hacerlo de una manera directa, sola, personal. ¿Por qué? Porque estoy entusiasmada con este nuevo asunto de la política, de todo lo que representa la política y el día de hoy, para vosotros a lo mejor ayer, o sea, domingo 28 de mayo, en el que han habido esas elecciones municipales y en algunas comunidades autónomas. ¿Qué es lo que me impresiona cuando yo tengo la mala costumbre de escuchar profundamente, escuchar en serio a cada uno de estos nuestros grandes amigos que forman parte del Club Suricato? Y, y me gusta escucharlos porque aprendo mucho de ellos y al mismo tiempo me dan la oportunidad de reflexionar, pensar y después de eso decir. Y hoy sí quiero hacer. ¿Por qué? Porque tengo ganas. Porque todavía tengo la adrenalina en el cuerpo y creo que vale la pena. La mayoría de nosotros hemos pensado o incluso decidido a la hora de votar el hecho de que Vox probablemente sea la única opción que le queda a esta España nuestra. Y me voy a referir a lo que estaba explicando hoy uno de nuestros contertulios. Hoy no voy a decir nombres porque no quiero que nadie se sienta ni obligado a responder ni nada por el estilo. En el que hablaba de que cuán difícil es que viendo cómo está la España actual, con toda esa problemática que no la voy a repetir, pero que sabemos que se trata de inmigración ilegal, eh, la cesta de la compra, los precios, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso está dejando a España en la mayor de las ruinas. Y nos preguntábamos hoy, ¿por qué no hay una mayoría de españoles que reaccionen? Cada uno hemos dado nuestra opinión, todas han sido diferentes, pero hoy en esta parte del comentario, yo quisiera preguntarme, uniéndolo a otras exposiciones que han hecho algunos otros contertulios, ok, si esto lo vemos como una empresa en calidad de autónomo o de lo que sea, no es lo mismo tener contratados 4 que 5.000 empleados, que 10.000 o medio millón. Entonces, en el caso concreto de Vox, y no es que yo pretenda defenderlo en su comportamiento, en su estrategia, sino simplemente tratando de entender un poco la situación, me gustaría pensar en que, como no es lo mismo, cuando uno abre un negocio pequeño, pues tiene a lo mejor 3, 4, 5 empleados, y en la medida que va creciendo es cuando puede ir, esta palabra nunca me ha gustado, pero la voy a usar, implementando nuevas estrategias para que el negocio vaya mejor. Es decir, si tú empiezas en una calle en el centro de Madrid, un negocito pequeño
vendiendo tortilla de patatas y bocadillos de salchichón, y eso se hace famoso en esa calle de Madrid. Y entonces empiezas a abrir sucursales, unas en Oviedo, otras en Barcelona, otras en Sevilla. Ni la clientela, ni los empleados, ni nada funcionará igual. Entonces tienes que ir adaptando cada uno de esas sucursales, esos barecitos, a cada uno de los sitios. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero resulta que el único dueño eres tú. Y por lo tanto, tú eres el que centralizas las decisiones para crear un concepto en común a pesar de que tengan pequeñas diferencias. Bueno, pues eso es lo mismo que lo que creo que está haciendo Vox. Es que empezó de una manera como partido pequeño, ha ido creciendo poco a poco, sigue creciendo más o menos bien, prácticamente ha duplicado su presencia en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, etcétera, para poder enfocarse a llegar a la presidencia de España. Eso no se logra en 3 días. Yo entiendo perfectamente que somos muchos los que deseamos que toda esta problemática que vive España se resuelva dentro de 15 días, dentro de un mes o dentro de 3 meses, antes de que el caos nos destruya. Pero la pregunta sería, ¿quién y cómo podría hacerlo? No tenemos a nadie que nos pueda resolver esa situación de inmediato. Es absolutamente imposible convencer a toda una población ¿qué son? 35, 37 millones los votantes que hay en España. ¿Cómo vas a convencer a que al menos la mitad? O sea, ¿cómo puedes lograr que 18 millones de votantes acudan a las urnas y de repente decidan que eso es lo que hay que hacer? Y mientras no tengamos nosotros la manera de decir, esta es la solución, no es fácil criticar que otros lo estén intentando tal vez de otra manera, no como nosotros quisiéramos, pero lo están intentando. La pregunta es, ¿cómo? Porque no se vale explicar, en mi opinión, no se vale explicar, es que en mi pueblo pasa esto y fulanito de tal hizo esto y esto. De acuerdo. ¿Y en el resto de España qué ha pasado? Porque estamos hablando de un montón, estamos hablando de miles de municipios. ¿Qué ha pasado en cada uno de ellos? Porque en unos sitios sí se ha permitido la presencia de las carpas de Vox por parte del famoso CEN, del famoso control central, y en otros no? Algún tipo de estrategia deben tener que nosotros desconocemos. O resulta que antes de que empiecen a gobernar ya tenemos que estar en su contra. No lo sé. El asunto es que el refranero español dice que las cosas de palacio van despacio. Y por mucho que nos cueste admitirlo, y aunque España esté hecha una mierda, en realidad no está hecha una mierda. Yo he estado escuchando esta tarde a todos y cada uno de los contertulios que teníamos en el programa. Entonces, mientras uno decía que mientras los españoles tengan unas tapas, no voy a decir patatas, unas cuantas tapas y unas cervezas en una terraza, con eso se quedan satisfechos. Y el otro decía
que España se va a la ruina más absoluta y que no va a haber manera de resolverlo en muy poco tiempo. Entonces, ¿dónde está el punto de conexión en esas dos cosas? Es que ambas existen, sí. La pregunta o las preguntas a lo mejor son, eh, ¿estamos dispuestos a un enfrentamiento físico, a un enfrentamiento real por las armas, una siguiente guerra civil? ¿Estamos dispuestos a eso? Esa es la solución. España estará mejor si nos enfrentamos y nos matamos los unos a los otros porque el sistema político no funciona. Unos están a favor de una Europa protectora y otros, me incluyo, consideramos que esa Europa ni protectora ni hostias, o sea, les importa un pepino lo que pasa en España, lo que pasa en Alemania o lo que pasa en Italia. En el fondo, esa supuesta Europa tiene unos intereses aparte y que no está relacionado con los beneficios de ninguno de esos países que la conforman. Pero al igual que en el caso de Vox, dicen, no estamos de acuerdo con el sistema de autonomías, pero mientras legalmente eso sea lo que existe, hay que estar en ello para poder desde la legalidad luchar contra eso. Desde la legalidad, desde lo correcto, desde la constitucionalidad. Porque si no, nos vamos al otro lado. Y si nos vamos al otro lado, e insisto, nos enfrentamos españoles contra españoles, ¿eso hará que España vaya mejor? Porque teóricamente los subcampeones de la vez anterior podrían ganar o perder. Pero en todas las guerras nadie gana. Y eso lo sabemos. Entonces, la parte teórica, todo eso que supuestamente debería pasar y deberíamos hacer, es maravilloso para darnos el impulso de trabajo para llevarlo a cabo. Y si en lugar de tener que esperar 4, 8 o 12 años para que Vox crezca lo suficiente, nos ponemos las pilas para que en las próximas elecciones generales sea quien gane, la cosa sería diferente. Pero para eso no solo tenemos que hablar, tenemos que hacer cosas. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ser capaces de salir a la calle. Y todos conocemos, todos tenemos amistades, familiares, etcétera, que a pesar de que están perfectamente dispuestos a votar a Vox, no van a estar dispuestos a salir a la calle a decir yo me presento por Vox. Yo quiero representar a Vox frente a mi familia, frente a mis vecinos, porque en algunos sitios puede que solo te tachen de facha, racista, xenófobo, etc. Y en otros puede que te peguen de hostias, y en otro puede que le destruyan el negocio a tus hijas o a tus hijos, o que tú tengas que pasarte el día pintando la fachada porque te la joden. O sea, existe ya un enemigo que es que no quiere que España siga siendo la España de siempre. Y ese enemigo está instaurado en España y protegido por el sistema de gobierno. A nivel personal nos tenemos que preguntar, yo estoy dispuesto a jugarme todo eso para no tener que estar matando a otros con un fusil, con una pistola, con un machete, para no tener que matar a otros, yo estoy dispuesto a hacerlo de una forma legal
y constitucional y resulta que no. Entonces eso significa que no se está pasando tan mal en España. Que sí, sabemos que hay colas de hambre, pero no será tanta el hambre generalizada, no serán millones de españoles que pasan hambre cuando nadie se ha levantado. En el momento en que de esos 37 millones de votantes, de esos 47 millones de habitantes que tiene España, 30 o 40 millones tengan hambre, definitivamente las cosas no van a estar tan tranquilas. Pero sabemos que no, que a lo mejor es 1 o 2 millones y eso se convierte en una minoría, es el 0,5% de la población. Esa es la realidad. Las personas siguen comprándose las bambas, los tejanos, las camisetas, siguen yendo al cine, aunque no sea el de 2 euros de los viejitos, siguen saliendo a la caña y mientras no sea que ya no tengas nada para comer, la gente no saldrá a la calle a romperse la cara y el cráneo en contra de otros. Y eso tampoco será la solución porque se volverán a matar españoles contra españoles. Y algunos ganarán y llegarán al poder. Entonces, si es desde dentro, si es desde las instituciones, si es desde la legalidad, ¿hasta qué punto estamos cada uno de nosotros dispuestos a sacrificar una parte de nuestras vidas? Mientras no lo estemos, Vox crecerá muy despacio. Es lo que hay. Esa es la realidad. Y si hay que esperar 3 legislaturas, España tiene para esperar 3 legislaturas. ¿Por qué? Porque aún no hay hambre. Y el ejemplo lo tenemos en un montón de países donde sí hay bastante hambre. Entonces, y a pesar de eso, unos mandan y otros obedecen. Entonces, hay que pensárselo bien, hay que ser realistas, hay que poner los pies en el suelo, hay que ser pragmáticos. ¿Dónde está la solución? Pues probablemente la solución la tenemos todos y cada uno de nosotros ahora hasta diciembre, enero, que sean las elecciones generales. Entonces, en lugar de quejarnos de lo que la masa, el borregamen no hace, a ver si nos dedicamos a aprender a ser pastores y no solo en las redes sociales, sino en nuestra vida personal nos presentamos para estar en las listas, arriesgamos lo que haya que arriesgar, porque creemos en ello, porque tenemos un ideal, porque queremos salvar a España. No hay que echarle la culpa siempre a los otros. Venga, eso es todo. Gracias a vosotros por todo lo bueno que dais.